Un día se acercó un joven al pastor y le dijo: pastor, me voy de la iglesia. Entonces el pastor le dijo: antes que te vayas, quiero que hagas algo. Sí, le dice el joven. Primero le pregunta: ¿por qué? Bueno, me voy porque siempre veo a las hermanas que están chusmeando. Veo a los del coro que son desafinados, a los músicos que son incumplidos. Veo que los hermanos llegan tarde, veo que los hermanos están con el celular en la reunión. Bueno, antes que te vayas quiero que hagas algo. Y le dice: sí, no hay problema. Agarra un vaso, llénalo con agua y da 3 vueltas a la iglesia. Entonces, bueno, fácil. Agarró, llenó un vaso con agua, dio 3 vueltas a la iglesia y se fue delante del pastor. ¿Ya lo hiciste? Sí. Ahora te hago una pregunta, dice el pastor. Cuando estabas llevando el vaso con agua, ¿las viste a las hermanas chusmeando? No. ¿Viste a los hermanos que estaban con el celular? No. ¿Viste a los del coro o lo escuchaste que estaban desafinados? No. ¿Sabes por qué? Porque te tuviste que enfocar en el vaso con agua. Pon tus ojos en Cristo y no mires lo que otro tiene que hacer. Haz lo que tú tienes que hacer. Busca a Dios, alaba a Dios y no vas a tener tiempo de andar mirando lo que otro hace. Amén. En un momento de la historia, cuando Jesús se fue a los cielos, les dijo a sus discípulos que vayan y esperasen la promesa del Espíritu Santo en un lugar. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. Y allí en esa época había una fiesta, la fiesta de Pentecostés. Y en Hechos 2:36 dice que allí se juntaron, comenzó a dar una prédica el apóstol Pedro, y todos los que estaban allí, que se habían acercado para ver qué pasaba, él comenzó casi al último ya de su mensaje. Dice Hechos 2:36, 37: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones: hermanos, ¿qué haremos? Estaban compungidos porque aquel que era el Cristo lo habían crucificado. Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: ser salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí se estaba formando la primera iglesia. Ellos lo sabían, no lo sabían. No sabían la influencia que iba a tener en esa ciudad en primer lugar, próximamente en las otras ciudades y hasta lo último de la tierra. No lo sabían. Dice el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquellos que estuvieron en ese aposento alto, hay algo que comenzó a pasar desde el momento que obedecieron también al Señor. Vayan y esperen, vayan. Y yo me imagino que dentro de esa orden, esperen, comiencen a orar. Y dice el versículo 1 de Hechos 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Este evento no pasó desapercibido. Ese momento que el Espíritu Santo llenó las vidas y algo sucedía, parecía que el lugar se incendiaba. Cada uno de los que estaban allí en esa fiesta escuchaban a aquellos a hablar en su propia lengua. Entre 10 y 13 lenguas había allí, o idiomas. Y los hombres y las mujeres de la región se habían acercado para ver qué pasaba, qué era lo que estaba sucediendo allí. Entonces Pedro, junto con los 11, comenzó a hablar y comenzó a explicar lo que estaba pasando. Cuando ellos recibieron este mensaje, dicen: ¿qué haremos ahora? ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Hicimos macana, ahora tenemos que solucionarlo. ¿Cómo hacemos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno, dice. Ellos se arrepintieron, creyeron en Jesús, se bautizaron, eran ahora también de un mismo sentir, de un mismo corazón. Y ese mismo día dice que se sumaron a la iglesia 3,000 personas. Pronto, en otro mensaje, se añadieron 5,000 más. Una iglesia que había comenzado con Jesús y 12 discípulos que él había escogido. Algunos seguidores que fueron acompañándolos. Una iglesia que quizás al momento del aposento alto era aproximado de 100. No sabían que era iglesia tampoco. Pero fue allí donde el Espíritu Santo llenó sus vidas y algo comenzó. Esta fue la iglesia primitiva, se estaba formando esa iglesia primitiva. La iglesia que al final de los tiempos el Señor vendría a buscar. Empezaba un movimiento desconocido del templo. Los fariseos le llamaban que era una secta. Ellos seguían yendo allí al templo, pero era una forma de vida distinta. Compartían en la vida, había alegría, estaban juntos, no decían tener nada de ellos, no, esto es mío y me pertenece a mí, nada más. Hay algo que podemos aprender nosotros de este principio. Sabemos que todo lo que sucede por primera vez, eso forma un precedente. Es algo de que el Señor quizás es el estado más puro de algo, lo que es al principio. O cómo puede ser nuestra forma, cómo debe ser la forma de iglesia. Veíamos que este grupo se movía casi en manada. Hoy nos juntamos en tal casa, nos juntamos en tal otra, predicaban, oraban, buscaban al Señor. Y era impresionante lo que Dios hacía por medio de sus apóstoles, por medio de sus discípulos. Dice que lo mismo que Él hacía, cosas impresionantes. Dice Hechos 2:43, y sobre mí no temor sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Allí el Señor se movía, estaba el Espíritu Santo en medio de ellos. Y podemos aprender mucho de esta iglesia a la iglesia que hoy queremos.
a la iglesia que quizás el Señor quiere que tengamos. Versículo 42 nos da la pauta de cómo era esta primera iglesia. Versículo 42 y algunos más adelante. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que ellos hacían. Versículo 46 lo repite con algunas otras palabras. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una palabra que predomina en estos mensajes, en estos versículos. No muestra que fue algo ocasional, no muestra que fue un evento solamente, no era solamente una fiesta o una celebración, no había sido un solo congreso, no había sido ni siquiera un momento como aquel en el Sermón del Monte. Dice, perseveraban, algo que lo hacían todos los días, era una forma de vida. Se había levantado, se había formado una gran familia. No era un día, sino que era todos los días y no dejaban de hacerlo. 4 cosas en las cuales perseveraban. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. 4 pautas fundamentales que hasta el día de hoy la iglesia debe tener. El crecimiento y el fortalecimiento de cada individuo estaba sucediendo allí. Y esa iglesia estaba llena de avivamiento. Vivían vidas victoriosas. Y como respuesta a toda esta forma de vida, como respuesta de Dios a esta búsqueda, el Señor también hacía algo. Dice que los milagros que ocurrían por medio de los apóstoles, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay algo que cada uno de nosotros lo ha experimentado. ¿Cuánto cuesta que alguien nos acompañe a la iglesia? ¿Cuánto cuesta que alguien se convierta al Señor? Y quiero decirte que no lo vas a poder hacer, tristemente, porque es el Señor el que atrae, el Señor el que salva. No eran sus esfuerzos, no andaban por las calles intentando convencer a alguien, ni su elocuencia, no eran los conocimientos que tenían. De hecho, de la palabra del Señor conocían muy poquito. Simplemente podían decir, no te imaginas el cambio lo que yo he sentido. Vení, ve si querés. No era un entretenimiento, eran vidas transformadas que podían decir, yo antes era esto y ahora el Señor hizo esto conmigo. Eran vidas transformadas que testificaban un cambio verdadero. Se los veía en las calles. Y justamente eso es lo que la iglesia ha dejado de perseverar. Estas 4 cosas. Hemos hecho de la iglesia un lugar de encuentro, un lugar donde venimos casi a veces a cumplir solamente con el Señor. Venimos porque me trajeron, venimos porque tengo que hacer algo, venimos porque es el día de culto. Hemos dejado de perseverar, hemos dejado de anhelar, hemos dejado de buscar, preocuparnos. 4 cosas. Repito, doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros,
el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a hablar un poquitito más de cada una de estas. Número 1 dice, en la doctrina de los apóstoles era algo de lo que perseveraba. Todos los que estaban allí no tenían la posibilidad de tener una Biblia, de tener cartas, de tener el Antiguo Testamento, lo que era para nosotros. Estos nuevos convertidos comenzaban a darse cuenta que las profecías que habían aprendido, que habían escuchado, hoy se estaban cumpliendo. Era Jesús ese Mesías, era Jesús el que había estado con ellos, el Jesús que había cumplido la ley. Y vemos que aún Jesús les enseñó y le puso ese poquito más a la ley. Lo que yo vengo a enseñar es más que ley, es amor, es gracia, es misericordia. Y eso Jesús les estaba enseñando. Aún los apóstoles que hacían, repetían lo que Jesús les había enseñado. Era la doctrina de los apóstoles. A su vez, el Espíritu Santo iba revelando a los apóstoles lo que hoy tenemos de Biblia, lo que hoy conocemos. Porque el Señor en un momento les dijo, en este momento no van a poder entender lo que tengo para enseñarles. Pero fue el Espíritu Santo a través de los apóstoles revelando lo que era necesario para la iglesia, lo que era necesario para ese momento. Ellos eran como bebés absorbiendo y recibiendo las enseñanzas básicas en un principio, la doctrina de los apóstoles. Todo el Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros, que gracias a Dios lo tenemos en nuestras manos, que ha pasado por tantas dificultades, y a su vez toda la revelación que Dios ha querido dar a sus hijos y al mundo entero, lo encontramos en la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. La primera iglesia, la iglesia primitiva no lo tenía. Tenían que aprenderlo, tenían que memorizarse, tenían que escribirlo. Y la iglesia comenzó a buscar de Dios. Y dice que ellos perseveraban. Yo quiero más, yo quiero aprender más de ese Jesús, yo quiero aprender más de Dios. Y allí los apóstoles enseñaban y enseñaban. Todo lo que tenían de conocimiento se lo volcaban. Número 2, otra de las cosas en las que ellos perseveraban era en la comunión unos con otros. Eso se reflejaba en el templo. Se reflejaba cada día en el templo, se reflejaba en las sinagogas, que era el lugar donde iban a aprender, en las reuniones en las casas, en cada lugar donde se podían juntar, en plazas, en el campo donde podían estar, hablaban, ¿saben lo que está pasando? Hay un avivamiento. Y para tener comunión unos con otros es algo simple. Debe haber una unidad de corazón. Debe haber algo que una al menos a 2 personas. Para tener comunión se necesita por lo menos 2 personas. Una unión en común, algo que sea lo mismo que yo quiera y que tú quieras. Amós 3:3, dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Y después Efesios 4:16, el apóstol Pablo enseñaba ya casi como un cuerpo, cómo es que funciona. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. La iglesia, esa comunidad, es algo, el cuerpo de Cristo, es algo que debe trabajar junto. No es que trabaja una parte y la otra no.
Si hay una partecita que trabaja y la otra que no trabaja, ¿qué le pasa al cuerpo? Está en terapia intensiva en un hospital. ¿Y qué no, lo único que le está funcionando ahora es el corazón, el hígado, el riñón? No mueve las manos, no mueve los pies. Apenas abre los ojos. Está muriendo. Pero dice, cuando el cuerpo está todo unido, cuando todo ayuda, cuando todo trabaja, y de pronto no es que elegimos qué parte somos, porque algunos somos mano, pie, brazo, y dígame si va a funcionar la mano si el codo no quiere. Te vas a quedar durito ahí. Si el codo no quiere moverse, si el hombro, si el bíceps, el tríceps. Nadie habla de ellos, pero ahí están y funcionan para levantar, para hacer fuerza. Ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Si falta el amor, que es ese aceite, que es esa fuerza, que es el sentido del movimiento, ¿sabe? No funciona. No funciona. Seríamos casi como robots tan solamente, que no tienen sentimiento. De hecho, he visto ayer un video donde había dos robots que se querían pelear. Se desconocieron. En el corazón mismo de la comunión debe haber una mentalidad similar. Debe nuestra mente estar enfocada en una misma cosa. Debe haber un fin común. Dice que tenían todas las cosas en común. ¿Se imagina usted? Muchas veces lo pensé. Una iglesia de aproximadamente 3.000, al ratito ya casi 8.000. Pensamos todas las cosas en común, dormían todos juntos. ¿Dónde dormían? Tendría que haber una carpa gigante o un tinglado grande. Y sabe, habla más que nada del mismo corazón. Habla del mismo sentimiento, de la misma búsqueda, de la misma necesidad. Imagina todas las cosas en común. ¿Cómo hacemos para darle de comer a 8.000 personas todos los días, quizás una o dos veces al día? ¿Cómo hacemos? Y entonces nos habla de que todas las cosas, su mentalidad, su pensamiento, su trabajo era para ese bien común. Aún nadie decía, esto es mío y no, yo no lo puedo compartir. Yo traje 2 tortillas y 2 tortillas como yo. No pienso darte una a vos. Aún dice que vendían sus heredades y las repartían para el que necesitaba. Vivían en una época donde había mucha pobreza. Aún el que le llamaban casi clase media, porque estaban los ricos, que ahí estaban los reyes, sacerdotes, y otros poderosos de la época. Estaban los esclavos que comían de lo que les daban los ricos, trabajaban en sus casas, en sus palacios. Estaban los comerciantes, pastores, artesanos, que ellos trabajaban para subsistir. En esa clase de economía estaba Jesús. Jesús correspondía a la parte de los artesanos porque trabajaba con la madera y trabajaba en eso. A veces dicen también que hacía casas. La palabra ese artesano abarcaba bastante. Y después estaban los mendigos. El mendigo no tenía, el pobre no tenía nada. No se ocupaba el gobierno, no se ocupaban las familias, no tenían chance de un trabajo, eran menos que un esclavo, porque no tenían ninguna posibilidad. Y en ese contexto estaba Jesús.
Entonces aquel que tenía un poco, ¿y sabe quién era el que tenía? Era el que tenía para subsistir el día. Esa clase que decía, a mí me alcanza para vivir hoy. Y ese era el que ayudaba al otro. Es el que decía, bueno, yo está bien, vení, tengo un pedazo de pan, mitad para mí, mitad para vos. Amén. No había avaricia, compartían todo lo que podían. En la comunión deben tener anhelos y deseos similares. Había algo por sobre todo lo material. Ellos querían agradar a Dios. Y agradar a Dios se refleja también sirviendo al hombre. Y estaban deseosos de prepararse para la venida del Señor. Ellos aún pensaban que la venida del Señor iba a ser pronto, iba a ser en sus días. Los creyentes tenían una verdadera comunión entre sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba entre ellos. Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Porque es el Espíritu Santo, dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Había algo que hacía que todo esto podría ser posible y era el Espíritu Santo. Del corazón de un hombre no nace ese amor. Del corazón del hombre no nace esa voluntad de ayudar, de agradar a Dios, de agradar al hombre. La comunión unos con otros se podía notar por el fruto del Espíritu Santo. Porque era eso lo que estaban reflejando ellos. Gálatas 5, 22 y 23, lo leo en la traducción lenguaje actual, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Quién era el que nos hace amar? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese Espíritu que entraba en ellos desde el momento que recibían a Cristo como su Salvador. Ese Espíritu nos hace estar siempre alegre y vivir en paz con todos. Amén. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da ese gozo, el gozo de la salvación, como decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. Es el que nos hace vivir en paz con todo, aunque alguien nos pelee. Nos hace ser pacientes y amables. Es el que nos hace respirar, contar a veces hasta 3, a veces hasta 10 y a veces hasta un poquito más. Antes de contestar, antes de reaccionar. Siempre recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, que van a oponerse a la obra de Dios, que van a oponerse a lo que Dios hace. Así que si alguna vez de pronto se levanta un hermano como para pelear, sepa que detrás de ese hermano que quiere pelear, que está enojado, que algo pasa, hay otra influencia que no es el Espíritu de Dios. Hace ser pacientes y amables y tratar a los demás, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, nos hace ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amén. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser esos verdaderos cristianos. Cuando algo nos salió bien, de pronto cuando hemos obrado bien, gracias a Dios, es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y para ver este fruto, no hay que esperar que madure. Estaba escuchando una jovencita, una nena, que hace muy poquito va a la iglesia. Y que dice, hay algo que yo ya no puedo hacer, yo no puedo hablar malas palabras.
Hay algo que me enseñaron, dice que tengo que decir siempre la verdad. Y no puede decir otra cosa que no sea la verdad. Hay que mostrar lo que está mal y así lo hace. ¿Se mete en problemas? Sí, porque está diciendo, lo que estás haciendo está mal. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace en tan poquito tiempo? Es el Espíritu Santo que nos enseña. Y decimos, no, ya cuando sea 20 años de cristiano, ahí voy a aprender. No, desde el momento que aceptaste a Cristo, comienzas a escuchar una palabra, algo que te dice, no lo hagas, no vayas por ahí, no digas. Y es verdad, así sucede. Una iglesia, esa iglesia que se estaba formando, estaba en su primavera, estaba en su primer amor. Aún el autor de Hebreos insistía unos cuantos años más tarde, cuando de pronto ese primer amor comenzó a relajarse. 20, 30 años después se escribió este versículo. Hebreos 10, 25, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice? Ahora el autor de Hebreos estaba diciendo, esperen, ayudarlo al otro, nos estimulemos al amor. Quizás hablemos, recordemos cómo era al principio. Recordemos que tenemos que obrar bien, que tenemos que compartir, que tenemos que actuar bien, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que orar. Y aquel que a veces puede pensar un poquito más y lo lleva al otro, vamos, hay algo mejor, hay algo que Dios quiere hacer. Y mira, había algo que comenzaba a suceder cuando ese amor se iba enfriando. Versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No había sido algo ocasional. Che, ¿por qué no vino tal hermano? Y no sé, me parece que hoy estuvo enfermo. Ocasional. Che, ¿por qué no vino tal hermano? Ya no viene hace varios días. Se estaba acostumbrando. Ya era una costumbre. No había sido un evento aislado. Era una costumbre ya, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando esa costumbre hay en nosotros, ese amor se ha enfriado. Y si dentro de nuestra vida cristiana le decimos a Dios, Señor, a ver, comienza pronto el mes de mayo, el domingo tal de mayo puedo ir, y después el último domingo, Señor, recién tengo para vos. Fíjate qué vas a hacer. Yo puedo esos días. Dice que cada día iban al templo. Cada día. Es por eso que algo sucedía en sus vidas. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. En ese congregarse se refleja el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Porque de pronto empezamos a pensar, pero ¿qué voy a ir si va este, va el otro? Quizás venimos, cumplimos con el Señor, media vuelta y a la casa. Yo no me saludo con nadie. Sabemos que el corazón siempre se inclina hacia lo que amas. El corazón se puede inclinar hacia Dios. Eso se va a reflejar en la iglesia, en el congregarse, en las actitudes, en la forma de vida. El corazón se puede inclinar hacia el dinero y comenzamos a preocuparnos por obtener más dinero. ¿Necesitamos el dinero? Sí, está bien, correcto. Pero hay veces que ya nos damos cuenta, y si yo trabajo tal día y tanto más, yo voy a tener más dinero. Y nos va llevando, y usted
no me deje mentir, cómo el mundo nos va llevando a trabajar cada día más. Quizás si nos comparásemos con Jesús y con su época, que nos enseña, dice, si tienen que comer y que vestirse, estén contentos. Pero no, el mundo nos va llevando que necesitamos cada vez más. Y si ya tenés un reloj, no, ahora tenés que tener un reloj inteligente. Y si tenés un reloj inteligente, no, ahora tenés que tener uno de buena marca. Y así no se acaba nunca. No se acaban nunca los gastos ni las metas. Número 3. Perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es esto? El partir el pan en las casas se refería a los ágapes que celebraban en común. La celebración de la cena del Señor, aquella cena que habían compartido en la última con Jesús. Pero cada vez que se reunían ellos, recordaban este momento. Cada vez que ellos se unían, recordaban que Jesús tomó ese pan que representa su cuerpo, que fue colgado en esa cruz, molido por nuestros pecados. Recordaban que esa sangre era representada por ese vino, que sus pecados eran borrados. Esas charlas había en sus mesas. ¿Cuánto nos amó Cristo? ¿Cuál fue la obra salvadora? Y agradecimientos. Y ellos, ¿saben qué? Recordaban que Jesús volvería a buscarlos. Recordaban que debían estar preparados. Y nuevamente quizás decían, Señor, gracias por este pan. Y gracias por la obra en la cruz. Señor, gracias, guarda nuestras vidas, perdona nuestros pecados. Que vendría a buscar a los que le esperan, a los que tienen sus ropas blancas. Ellos no se juntaban para ver a qué hermano podían desmenuzar. No se juntaban para murmurar contra alguien. No se juntaban para ver qué chisme nuevo tenían. Tengo algo para contarte. Esa palabra es mágica. Che, ¿nos juntamos a tomar unos mates? Mira, no puedo. Tengo algo para contarte. Puedo hacer un esfuerzo. ¿A qué hora? ¿Qué tengo que llevar? Cuando llegue ese hermano, esa hermana que tiene algo para contarte, dile, Jesús te quiere salvar. Arrepiéntete. Ellos vivían cada día como si fuese el último. Ellos pensaban que Jesús volvería en pocos días. Esos pocos días se volvieron meses. Esos meses se volvieron años. Y hoy seguimos esperando a Jesús, que cada día está más cerca su venida. Y cada día está más cerca y se refleja más lo que Jesús dijo que sucedería en los últimos tiempos. Por eso creo firmemente que Dios nos está llamando a ser de un corazón, a mirar a esta iglesia primitiva, a una iglesia que busque de su presencia, a llenarnos de su palabra, a que amemos con ese amor que el Espíritu Santo nos da. Ahora, dentro de todas esas cosas buenas que buscamos, sabe que el enemigo también quiere destruir la iglesia. El enemigo no quiere que suceda todo eso. El enemigo va a atacar de distintas formas y la peor que ataca es desde adentro. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace con pensamientos, con palabras nacidas en el mismo infierno que destruyen la iglesia desde adentro. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Si yo veo, mi hermano, son todos santos, pero cuando comienza a haber celos, peleas, envidias, murmuración, chisme, ¿sabe? Todos aquellos que están
que usan de estas cosas están siendo usados por el mismo Satanás. Son palabras y son cosas nacidas en el mismo infierno. Parecen inofensivas, pero ¿saben qué? Es un cáncer que va carcomiendo, un cáncer maligno dentro de la iglesia y comienza a destruir desde adentro. Cuidado. Cuidado cuando abrimos nuestros oídos a todos estos pensamientos, cuando abrimos nuestros oídos a estas palabras. No seamos parte, más bien seamos parte del amor, de la búsqueda, del conocimiento del Señor. La advertencia de Jesús fue clara. Mateo 24, 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuevamente Jesús advertía hacia los últimos tiempos: persevera, persevera, persevera. Y si me pregunta, ¿en qué persevera? En lo que hacían en el principio. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, el partimiento del pan. Persevera. Y nuevamente la advertencia esta de perseverar. ¿Sabe? Esas oraciones no dejaban de ser de agradecimiento esa vez que se juntaban. Las oraciones, la alabanza fluía. Cuando se juntaban, ¿qué hacemos? Alabamos al Señor, damos gracias. El Espíritu Santo seguía llenando sus vidas. Cuando sus bocas se llenaban de agradecimiento hacia Dios. ¿Y qué pasaba? La iglesia crecía y se fortalecía. Y bien que lo necesitaron. Porque, ¿sabes? 30 años después de que esa iglesia fue creciendo y creciendo y creciendo, comenzó uno de las persecuciones más grandes hacia la iglesia, que duró casi 300 años. Porque sin esa fortaleza, sin ese amor hacia Dios, sin ese crecimiento, no habían podido perseverar o permanecer en esos años que se venían. ¿Cómo será que ellos, la vida que tenían, que a cada lugar donde ellos iban, nuevas personas se convertían a Cristo por ellos? Ellos llevaban el mensaje. ¿Por qué? Porque escapaban de la persecución, ¿verdad? Al escapar de la persecución se iban a otras ciudades, y en esas ciudades donde ellos llegaban, nuevos convertidos, nuevos lugares de adoración a Dios se levantaban por ese hermano que había estado firme. No era necesario que sea, no, el apóstol tiene que venir acá a abrir la iglesia. Ese hermano con toda la firmeza, ya había un grupo de cristianos. Y ya ese grupo de cristianos llamaba a los apóstoles. Aquí hay un grupo. Iban los apóstoles y llevaban la palabra del Señor, la doctrina, y se levantaba otra iglesia, podríamos decir. Esa persecución que se levantó para destruir la iglesia. Mira, no todo lo que sucede al exterior, no todo lo que viene del exterior como persecución es porque el enemigo está así. ¿Por qué? Porque esa persecución que se levantó para destruir la iglesia fue el viento que llevó a esas brasas encendidas, a esos carbones encendidos, a los lugares que estaban secos. ¿Y saben lo que sucedió? Cada lugar se encendía nuevamente un fuego. Amén. No le tengan miedo a las persecuciones. No le tengan miedo al exterior del enemigo. Téngale miedo a lo que quiere hacer dentro suyo. Ahí tenga mucho cuidado. Y esos lugares secos comenzaron a tener vida. Eran encendidos y eran llamas del Espíritu Santo que se encendían en distintos lugares, llegando hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días.
ese avivamiento. ¿Sabe? El cuarto y último, no se duerma. ¿Amén? ¿Se está durmiendo? Yo le doy permiso que si se está durmiendo alguno, no le pegue. Dígale, el pastor te está diciendo que ore. Así dice. Perseveraban, dice, en las oraciones. Esto parece a veces lo más aburrido en la iglesia. Culto de oración, culto de celebración y hay algo especial, lleno. Culto de oración, 4. Y como mucho, tiremos manteca al techo. Al orden del templo, o en el templo, el orden que había en el templo allí, era que 3 veces al día oraban en el templo. La primera oración se hacía a las 9 de la mañana, la segunda oración se hacía a las 3 de la tarde, que fue el momento donde Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa a orar, dice, y allí estaba ese cojo que dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que doy, en el nombre de Jesús, levántate, y entró con ellos al templo. Y la tercera vez que en el día que oraban era cuando el sol se ponía. Esto lo seguían haciendo los primeros cristianos, lo seguían haciendo en el templo, después lo hacían también en la sinagoga. Jesús les había enseñado a orar por las noches, por la madrugada, en todo tiempo y en todo lugar. El gran avivamiento que comenzó fue porque un grupo de personas se juntaron para orar, para pedir al Señor que el Espíritu Santo venga. Y todo eso había comenzado, habían llegado a amarse, habían llegado a conocerse. ¿Saben lo que sucede en el tiempo de oración? Yo me doy cuenta que mi hermano es débil en algo y yo comienzo a orar por él. Como él se da cuenta que yo soy débil en algo y necesito oración y comienzo a orar. Y esa unidad y esa necesidad de clamar al Señor por mi vida y por la del otro hace que el Señor comienza a derramar de su gracia, de su perdón, de su misericordia, y el Espíritu Santo comienza a fluir. Amén. Amén. Perseveraban. No era que lo hacían, bueno, hoy el, 3 de mayo es el día de oración mundial y ya como celebramos el día de oración mundial, se terminó. Perseveraban. Cada momento, cada vez que se juntaban. Y de esa forma fueron preparados para recibir ese don del Espíritu Santo. Los apóstoles perseveraban en la oración. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando tenían que atender a las mesas, dice, nosotros no podemos, hay algo importante por hacer. Tenemos que estar orando. Tenemos que dar el mensaje de salvación. Un poquito más adelante, en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18, decía el apóstol Pablo, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Quieren aprenderse un versículo? 1 Tesalonicenses 5, 17, ¿qué dice? Ahí está, ya saben un versículo más. 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Nosotros tenemos la costumbre de cargar con tantas cargas pesadas y el Señor dice, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no vienes al Señor y traes tus cargas? Dice, sean conocidas vuestras peticiones. Dios te dice, ora, habla conmigo, contame lo que te pasa.
Y mira lo que va a pasar cuando comiences a orar. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podés estar con paz si tenés tantos problemas? Porque Él está llevando mi carga, Él me ayuda. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros oramos, Señor, sea hecha tu voluntad. Cuando pedimos algo según Él desea, Él nos oye. ¿Quién? Dígame, ¿qué Dios escucha tu oración? Vaya a decirme si alguno de los dioses con D minúscula que hay en el mundo escucha alguna oración. Ninguno. Ninguno. Son hombres, son madera, son yeso, son pedazos de hierro, no hablan, no escuchan, no ven. Pero este Dios dice, yo voy a escuchar tu oración. No que solamente nos oye, Dios responde las oraciones. El Dios creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, te dice, clama, ora, yo quiero escuchar tu oración. Y todavía a eso se interesa por nosotros, te responde. Esto es impresionante. ¿Sabe? Que cuando oras, hablas con Dios. ¿Sabías eso? Orar es hablar con Dios. ¿Sabíamos? ¿Sí? Cuando tú oras, hablas con Dios. Y cuando lees la Biblia, Dios habla contigo. O sea que si alguna vez quieres que Dios hable, dice, si quieres escuchar a Dios, lee tu Biblia. Y si lo quieres escuchar en voz audible, léela en voz alta. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta y Dios te va a hablar. Porque si tú oraste, Él te va a responder. Y allí está la respuesta en la palabra de Dios. Colosenses 4:2, ya voy terminando. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad en la oración. No era algo que sucedía de vez en cuando. Perseverad en la oración. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver a Dios obrar? Ora. Persevera en la oración. Dios lo hará. Con acción de gracia. Gracias, Señor, porque escuchaste. Gracias porque tú estás obrando. Gracias porque tú lo vas a hacer. Sea tu nombre exaltado, seas tú alabado. ¿Sabe? Cuando tú haces eso, una paz comienza a correr por tu vida, sabiendo que Dios está en medio del tema, que Dios lo hará en el momento exacto, en el momento perfecto. Quiero hacerte una pregunta. Quizás estás de acuerdo conmigo. Todos ustedes, al igual que yo, ¿quieren que nuestros familiares conozcan a Cristo? ¿Todos? Todos. Ok, estamos de acuerdo. ¿Quieren que sean salvos? Sí, amén. ¿Quieren que otros conozcan a Cristo que no son nuestros familiares? Amén, amén. Estamos de acuerdo. ¿Sabe? Cuando todo esto funciona, es allí donde Dios hace lo que a Él le toca. ¿Qué es lo que funciona? Cuando la iglesia persevera. Persevera en conocerle más, persevera en brindar ese amor, persevera en la oración, persevera en recordar a Cristo, en alabarle. Y es allí donde Dios hace su parte. Quiero darles un ejemplo. No quiero llamar a ninguna persona, pero imagínese un niño. Imagínese una madre. Imagínese una persona enferma. ¿A quién crees que Dios le dará
un bebé? O una madre, le pregunto a cualquiera de las madres de acá o los padres, ¿a quién Dios le dará un bebé? ¿Al niño? ¿A la madre? ¿O al enfermo? ¿A quién le dará? ¿Por qué? Porque sabe que ese niño estará bien cuidado con alguien que podrá alimentarlo, con alguien que lo va a abrazar, con alguien que le va a brindar amor, con alguien que le va a enseñar. Y esa tarea sabemos que las madres la hacen y bastante bien. Un niño todavía es inmaduro. No significa que algún día no lo pueda hacer, pero es inmaduro hoy. La persona enferma no puede, apenas puede llevarse sola. Pero a esa madre, que seamos como una iglesia madre. Esa iglesia que recibe al que viene. ¿Y por qué el que recibe? Porque cuando esa iglesia persevera en todas estas cosas, es como esa madre. Y como dice uno de los versículos que habíamos leído, Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Una iglesia que alaba, una iglesia que hace lo que tiene que hacer. Dice, escucha bien esto, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Una iglesia que pueda, si un día viene alguien, se aparece por la puerta, puedas abrazarlo, puedas recibirlo, puedas amarlo, puedas guiarlo. No que cuando llegue por la puerta, mira quién ha venido. ¿Estás seguro que a ese lo vamos a recibir? Sí, ¿sabe por qué sí? Porque vos crees que eras mejor que él. Porque Dios ya ha tenido misericordia contigo y ahora Dios quiere tener misericordia con él, con ella. Amén. Y si ha venido es porque el Señor quiere añadir a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Amén. Que podamos ser esa iglesia que abraza, que cubre, que protege, que enseña, que brinda amor, que alimenta. Y cuando todo esto funciona, el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Y eran capacitados los que estaban adentro, alababan al Señor y estaban siendo preparados para enfrentar esos nuevos ministerios que el Señor le estaba dando. Esa expansión de la iglesia que el Señor tenía para esa iglesia primitiva que empezó no conociendo nada. Es más, ¿saben cómo empezó todavía? Empezaron diciendo crucifíquenle, porque todo eso que decía crucifíquenle, Jesús dijo, no le tomes en cuenta ese pecado. Días después dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y arrepiéntanse, dice Pedro. Amén. Ponte de pie. Señor, queremos ser parte de esa iglesia que persevera, no la iglesia que se queda, no la iglesia que afloja, sino la iglesia que camina firme, la iglesia que se afirma en la enseñanza, en la educación, la iglesia que se afirma en la búsqueda, en tu palabra, en el conocimiento. Una iglesia, Señor, que comparte todas las cosas con amor. Una iglesia que abraza. Una iglesia, Señor, que da de lo que tiene. Una iglesia, Señor Jesús, que sabe que lo que tiene es tuyo y eso lo podemos dar. Señor Jesús, una iglesia que te alaba, que te busca, que reconoce que sin ti nada es, que reconoce que sin ti no podemos hacer nada. Una iglesia que sabe que en la cruz fue hecha todas las cosas. Una iglesia, Señor, que persevera en la oración.
Porque si oramos, Señor, atrae a ti a los que han de ser salvos. Señor, sabemos que al momento que vengan nuestros brazos van a estar abiertos. Esa iglesia queremos ser, esa iglesia que tú miras, esa iglesia que tú amas, esa iglesia que tú vendrás a buscar, esa iglesia, Señor Jesús, que se preocupa por alabarte, por bendecirte, por exaltar tu nombre, por levantar tu nombre cada día, cada momento, en cada reunión, Señor. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a bendecir tu nombre cada día, ayúdanos a exaltarte. Te alabamos, te bendecimos, y que tu Espíritu Santo obre en cada momento de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos atraiga a ti cada día. En el precioso nombre de Jesús, amén, amén y amén.